Supongan ahora que nosotros necesitamos graficar una señal cuyo resultado es. Entonces, en función de nuestros valores de escalón, un escalón que arranca en un término o un valor positivo, le vamos a restar 2 veces un escalón que arranca en un valor de 1 y luego le vamos a sumar un escalón que se dispara en 3. Observen esa diferencia. Entonces, es como si nosotros dividiéramos esa señal en 3. Entonces, si nosotros decidiésemos hacer 1 a 1 la señal, nosotros sabemos que mu de t más 3, ¿cierto? Es una señal que está desplazada hacia dónde, Angélica. Hacia la izquierda, profe. Correcto. ¿Cuántas unidades? 3. 3 unidades. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos que eso vale 1 cuando lo de adentro, t más 3, es mayor o igual a 0. Entonces t es mayor o igual a menos 3. O sea, él vale 1 cuando los 3 son mayores o iguales a menos 3. Y 0, pues cuando los 3 son menores que menos 3. ¿Listo? Nuestra siguiente señal sería 2 veces mu negativa, ¿cierto? De t menos 1. Entonces, esto sería 2 por 1 negativo menos 2 cuando lo que está dentro, t menos 1, sea mayor o igual a 0. Eso significa, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas que t es mayor o igual a 1, o sea, menos 2 de altura, ¿sí? Es negativo cuando t es mayor o igual a 1 y 0 cuando t es menor a 1. Y nuestra tercera señal, que sería mu de t menos 3, que es otra señal a trozo, que vale 1, porque ese es el escalón, cuando t menos 3 es mayor o igual a 0, es decir, cuando t es mayor o igual a 3, es una señal desplazada a la derecha, y 0 cuando t sea menor que 3. Si ustedes hiciesen la gráfica, la voy a hacer aquí a un ladito, ustedes obtendrían lo siguiente. Aquí tenemos el 0 del tiempo, aquí vamos a tener una señal imaginaria que va a simbolizarme el menos 2. Lógicamente aquí va a estar el menos 1 y aquí va a estar el 1. Entonces, para nuestra señal que está en verde, la primera señal que es la que está en verde vamos a tener que vale 1 cuando t menos 3. Entonces, 1, 2, menos 3. El otro será t igual a 1 y t igual a 1, 2, 3. ¿Listo? Cuando los valores son mayores o iguales a menos 3, él vale 1. Entonces es un escalón que se dispara hacia la derecha. Listo. Cuando tenemos nuestra siguiente gráfica, que es la que va a estar en azul, vale menos 2 cuando t es mayor que menos 1. Entonces él viene en 0 y se dispara hacia menos 2. Bien, y nuestra señal que vamos a simbolizar en rojo va a ser mu de t menos 3, que vale 1 cuando t es superior a 3. ¿Listo? Y súmenlas. Sumarlas, ¿cierto? Significa efectivamente que yo voy a poder realizar esas funciones. Entonces, como aquí, en todos los valores que están antes de menos 1, miren, todos estos valores que están hacia la izquierda, no hay sino una sola señal que influya sobre la gráfica, pues esa señal será la que va a dominar absolutamente mi gráfica. Entonces ella será hasta 1 un pulso, que vale 1. Una vez llega ahí, ahora tenemos una unidad que vale 1 y una que vale menos 2. 1 menos 2 me da menos 1, ¿cierto? Y esta se va hasta el siguiente cruce y donde me da 1 más 1 me dan 2, menos 2 me da 0 y este sería mi pulso resultante.
¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿O bastante claro? Fuerte y claro, profe. Bien, entonces ahora supongan, ¿cierto? Que el tema más difícil es ya cuando volteamos o invertimos totalmente la señal y al tiempo le hacemos escalamiento. Por ejemplo, supongan que ya ahora tenemos y de t es igual a 2 veces, ojo porque esta es la altura, la multiplicación de un escalón que está desfasado a la izquierda. Miren lo que le invertí, el signo al t. Y le voy a sumar, o le voy a restar para que me quede bien, un escalón, ¿cierto? Que está en t medios. Entonces le dice un escalamiento en el tiempo que sabemos que para efectos de la, del escalón no lo va a afectar, así que pues hagámoslo como debería funcionar. Entonces nuevamente, no olviden que esta es la altura de la señal, 2 por 1. Esta es menos 2 por 1, la altura de la señal. Y este que está dentro, debemos hacerle un tratamiento matemático. Entonces yo le voy a hacer este tratamiento matemático para que lo entendamos mejor. Y esto será menos de menos 2. ¿Para qué le escribo el menos? Porque resulta y pasa que el menos es el que me dice, mire, el pulso que usted está analizando es este es el que le hace el disparo y en donde está el desplazamiento, pero en lugar de ir hacia la derecha va hacia la izquierda. Y este que está acá, pues sí no tiene ningún problema porque es un escalamiento de t-2, de t medios. Bien, si ustedes lo hicieran, lo voy a hacer directamente sobre la gráfica, o bueno, no, hagamos este, es interesante observar. Recuerden que lo que está dentro de los paréntesis, lo que está en el paréntesis más externo, es lo que define a la señal. Esto es 1 por 2, 2, ¿cierto? Cuando lo que esté adentro, menos t menos 2, es mayor o igual a 0. Entonces, le aplican la recíproca, ¿cierto? La recíproca es que t menos 2, le cambio el signo y le multiplico por menos 1, es menor o igual a 0. Por lo tanto, t es menor o igual a 2. Listo, vale 2 cuando t es menor o igual que 2 y 0 cuando t es mayor a 2. La grafican. Bien, aquí está 1, aquí está 2. Vale 2, efectivamente cuando t es mayor a 2. Y aquí estaría mi primer pulso. Este es 2 mu de 2, perdón, lo hice mal, lo hice al revés. Este sería inclinado hacia la izquierda. Esto sería mu de 2 menos t. Y la otra que se dispararía cuando t medios es mayor que 0. Observen esta particularidad en este pulso, porque mu de t medios me dice que esto será 1 cuando t medios es mayor o igual que 0. Eso es cuando t es mayor o igual que 0. Así que el efecto del t medios no es ninguno en este pulso. No es nada más que dispararlo en 0 de manera normal. Si eso es cierto, pues la suma de los dos, voy a dispararlo hacia abajo, ¿no? Porque me falta el negativo. Menos 2, 2, pues me va a dar absolutamente el resultado. Entonces, como no lo disparo sino hasta acá, observen que 2 menos 2 me da 0 y luego lo disparo hacia menos 2. Así que el resultado, voy a colocarlo en morado pronto para que lo vean un poco más detenimiento, será este pulso combinado con esta escalera. Y pudiésemos obtener automáticamente el resultado. Si ustedes desean multiplicar por alguna señal que necesiten, exponencial, sinusoidal, lo que ustedes quieran, pues esa señal tendrá un valor, ¿cierto? Y solamente afectará esta amplitud, el 2 o el menos 2.
en caso tal de que ustedes pues, lo consideren así necesario. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Necesitan de pronto de otro ejercicio? Un momento, profe, acabamos de copiar este, porfa. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, un minutico y continuamos. Y además, tiene una salida. Y de n a cualquier fenómeno físico que altere la señal y y de n sea diferente de x de n, pues vamos a encontrar un sistema. Entonces, ¿cómo definimos un sistema? Un sistema es una interconexión, ¿cierto?, de componentes que hacen que la señal cambie su forma y su comportamiento. ¿Cuál es la única forma de que, o la única manera de que esto cambie su comportamiento? Pues, por ejemplo, que aquí exista una integral, que aquí exista una derivada, que aquí exista una igualdad, una ecuación, una desigualdad, etc. Es decir, que este sistema automáticamente debe poder ser modelado. Entonces, un sistema es un fenómeno físico que es capaz de cambiar una señal x de t y convertirla en una señal y de t en el dominio del tiempo. Si esta señal que entra depende del tiempo continuo y la que sale depende del tiempo continuo, nosotros a estos sistemas los llamamos pues continuo. Caso contrario, si la señal que entra es discreta y la que sale es discreta, pues a este lo llamaremos discreto. Puede que haya términos intermedios en donde entre una señal continua y salga una señal discreta. Bien, ahí habrá una combinación de dos sistemas, de uno continuo y uno discreto. ¿Claro hasta ahí? ¿Podemos captar la idea del sistema? Yo creo que sí. De hecho, todos los días nos encontramos con un sistema. Por ejemplo, ustedes pudiesen observar el comportamiento del amortiguador de sus vehículos, bien sea carro, bien sea moto, bien sea bicicleta. Y en el momento en que ustedes toman cualquier desnivel, el carro tiende, ¿cierto?, a dar un momento de vibración. Es tan rápido e imperceptible que nosotros no lo podemos sentir. Pero evidentemente ese es un sistema que tomó la fuerza, ¿cierto?, del obstáculo y por medio de un resorte fue capaz de amortiguarlo. Ese sistema y ese modelamiento que tomó un valor de oscilación bastante alto y lo colocó en un valor de oscilación cero para que nosotros nos sintamos, ¿cierto?, que ocurrió ese fenómeno, pues es un sistema. ¿Cómo modelar ese sistema? Más adelante ustedes lo van a ver, tienen una asignatura que se llama Sistemas Dinámicos, única y exclusivamente para que hagan esos modelamientos. De momento aquí nos vamos a dedicar única y exclusivamente a trabajar con sistemas conocidos. Como eso es típico que esto orienta, ¿cierto?, hacia esas señales y sistemas de tipo general, pues nosotros inicialmente vamos a trabajar con sistemas continuos. Y el primer sistema continuo que yo les voy a mostrar, pues por orientación típica de este curso, ¿cierto?, donde creo que todos los que estamos aquí estudiando son electrónicos o de telecomunicaciones, ¿me equivoco? Electrónicos y de telecomunicaciones, pues tienden a analizar circuitos eléctricos. Y por ejemplo, yo les voy a colocar el siguiente circuito eléctrico para que ustedes lo recuerden. Supongan que tenemos un circuito eléctrico con una fuente de voltaje de corriente directa que tiene una señal R y que tiene una señal C. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto es la corriente del sistema? Y ustedes dicen, no, pero a ese circuito yo le puedo calcular la corriente del sistema, el voltaje en el condensador, el voltaje en la resistencia, calcular la potencia que yo tengo, etcétera, etcétera. Sí, yo puedo calcularla, pero siempre para poder caracterizar un sistema, yo tengo que conocer que lo que entra al sistema es la excitación que hace que ese sistema funcione. Por ejemplo, en este caso, la excitación es dónde está la fuente de energía. Y la salida, que puede ser de cualquier tipo, esto, corriente, voltaje, lo que ustedes quieran, no es nada más que una traducción que mediante estas cantidades o estas evaluaciones o estos algoritmos matemáticos
son capaces de cambiar la señal a otro tipo de cosas. Ejemplo antes de generar este circuito. Por ejemplo, si yo lo que quiero que la salida sea la corriente, evidentemente sé que la entrada siempre es la fuente de potencia. ¿Sí? Entonces, para el caso, por ejemplo, del amortiguador, la fuente de potencia en ese momento fue el desnivel. Esto fue la que ocasionó la perturbación. ¿Listo? Y la salida, pues, ¿cómo fue la forma de la perturbación? Para el caso de mi circuito, la entrada, y siempre hay que definir las entradas, en este caso es el voltaje. Y la salida de este circuito es la corriente. Lo que quiere decir que, miren, el sistema que yo modele va a cambiar la energía que yo entregué en forma de voltaje y me va a entregar en otra ecuación en forma de corriente. Y ambas dependen del tiempo. Obsérvelo. Son señales que dependen del tiempo. Así que, ¿cuál es X acá? Pues Y. Es V, perdón. ¿Cuál es Y? Y de T. Y esa relación me va a permitir a mí hacer un modelamiento. ¿Qué otro tipo de ejemplos pudiésemos tener antes de resolver este circuito? Entonces, yo pudiese tener el ejemplo típico de la conexión, ahorita lo resuelvo, de un voltaje, ¿cierto? A un motor, ¿cierto? Y ese motor, digamos que ese es el modelo del motor, conectado a un eje, y este eje está conectado a una caja con una piñonería más grande. Obsérvela, una caja reductora. ¿Cuál sería la entrada a este sistema? Entonces yo pudiese decir que este sistema lo excitó un voltaje, obsérvenlo. Esta es la entrada. La entrada fue un voltaje. A esa la llamamos X. Este es el sistema que yo voy a rodear. Todo este es el sistema. Obsérvenlo. Y aquí está la salida. Y resulta y pasa que si yo pongo a girar y lo que quiero es, en función del voltaje que yo ingreso aquí, ¿cuántas veces gira esto por minuto? Pues yo digo que aquí entró un voltaje que depende del tiempo. Observan, con unas revoluciones por minuto que dependen también del tiempo. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro. Es decir, que yo pudiese tomar cualquier tipo de función y hacerla trabajar en mi sistema. Entonces, por ejemplo, aquí entra voltaje, sale frecuencia. Si el sistema fuese un poco más amplio, entonces, por ejemplo, imagínense ustedes ahorita en este determinado momento un sistema de telecomunicaciones, donde ingresa una señal de voltaje y al otro lado tenemos una señal de ancho de banda. También es posible porque, miren, nuevamente es una conversión de voltaje a frecuencia. Y esto, dentro de su interior, tiene unas ecuaciones. Esas ecuaciones de modelamiento es lo que se llama sistema. Para el caso discreto creo que es bastante fácil entenderlo, ¿no? Tenemos miles de aplicaciones donde podamos realizar este tipo de cosas, pero para el caso continuo, perdón, para el caso continuo es muy fácil de entenderlo, pero para el caso discreto ya no tanto. Por ejemplo, nosotros intentásemos mirar un ejemplo discreto que se base en la tasa de interés o el valor del dinero que yo tengo actualmente. Por ejemplo, yo pudiese decir que mi valor actual, mírenlo, donde n es el valor actual, va a ser igual al valor que yo deposito, donde siendo este depósito el ahorro que yo estoy haciendo, más el valor que tenía el mes pasado multiplicado por el interés. ¿Cierto que sí? Yo pudiese hacer esto, mire. Y este sistema sería discreto, donde la entrada es X
Mírenla. La salida es Y. Y observen que ya no necesito la caja, a no ser que necesite su ecuación, sino ahí estoy diciendo, hay un sistema que entra en X y que sale en Y. Y que la ecuación que lo gobierna es una ecuación que nosotros le llamamos ecuación de diferencias. ¿Listo? A diferencia de cuando nosotros en el anterior sistema, observen estas ecuaciones, la llamamos ecuación íntegro diferencial, pues porque pueden haber integrales, pueden haber derivadas y demás. En el caso de nuestros sistemas discretos las vamos a llamar de diferencias, donde n-1 o los valores anteriores van a tener una repercusión sobre el sistema y los n+1 los vamos a llamar valores futuros, pues porque dependen de un tiempo posterior. Ejemplos típicos de estos, pues n-1, por ejemplo, son las estadísticas que ustedes vienen manejando. Por ejemplo, las encuestas que se hacen y decimos que basados en los valores anteriores vamos a poder anticipar algún comportamiento específico o algunos otros como pueden ser los valores futuros, como poder tener en cuenta los valores futuros cuando estoy calculando algún valor que es para mí importante y que depende del valor futuro o que, por ejemplo, depende de un préstamo que me hagan o depende de otro tipo de cosas. Esos sistemas pueden ser modelados y además de eso anticiparse a cualquier cosa dentro de cada uno de esos fenómenos reales. Trabajemos entonces para intentar, por ejemplo, hallar cómo funciona el modelo de nuestro circuito que acabamos de modelar. Entonces es un circuito RC serie muy sencillo, en donde nosotros lo que tenemos es una fuente de excitación, que es la entrada, los elementos de conexión del sistema, que los voy a dibujar en rojo, y la salida, que yo quiero controlar, pudiese ser el voltaje del condensador también, sí, pero yo quiero es la corriente del circuito, donde aquí hay un condensador, aquí hay una resistencia, y aquí está mi fuente de voltaje. Si eso fuese así, les pregunto a ustedes, Adrián, ¿cómo resuelve ese circuito? ¿Cómo encuentro la corriente en ese circuito? Adrián, Angélica, John, Diego, Erickson, Marcela, Naila o Sebastián Ávila, ¿cómo encuentro la corriente en ese circuito? Por mallas. ¿Cuántas mallas hay? Una. Una, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Ley de Ohm. Una. Menos B, que es el voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia, más el voltaje del condensador es igual a 0. Ya saben que estos son elementos que actúan como pasivos y la única fuente de alimentación es el voltaje de la señal. ¿Cierto? Bien, ¿el voltaje de la resistencia tiene algún problema? No, ¿no? Entonces yo ya sé que está en la entrada. Entonces me queda menos B más R por I. ¿Cierto? Ya, por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Marcela y... Gracias. ¿Listo? Más el voltaje en el condensador. Señores, ¿cómo calculo el voltaje en el condensador ahí? John, ¿cuál es el voltaje en el condensador? No los escucho. Creo que es el mismo voltaje de la fuente porque está en paralelo, ¿no? No, no, jamás. Recuerden que nosotros tenemos que la corriente en un capacitor es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Cierto que sí? De modo tal que si ustedes despejan el voltaje, entonces el voltaje en el condensador les va a dar 1 sobre C, la integral, ¿cierto? De la corriente en el condensador, que es la corriente de la malla, integrada en el tiempo. Así que esto es más 1 sobre C, integral, ¿cierto? En un determinado tiempo, de la corriente del condensador en el tiempo. Igual
a 0. ¿Cómo encuentro esa corriente? Pues resulta y pasa que esa corriente es relativamente sencilla de encontrar. Y para eso tendría que primero colocar las entradas a un lado y las salidas al otro. Las salidas son I y la entrada es V. Entonces yo lo que hago es R por I más 1 sobre C integral de la corriente en el tiempo, ¿cierto? Debería ser igual al voltaje de entrada. ¿Cierto que sí? ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Pues no sabemos en este momento cómo resolverla, o tal vez sí lo sabemos, pero ustedes de pronto no lo recuerdan. ¿Listo? Esto sería una ecuación integral. ¿Cuál es la forma de resolverla? Pues derivar todo con respecto al tiempo. Entonces me queda R de I de T más 1 sobre C por I de T igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y esta sería mi ecuación diferencial o la ecuación diferencial que rige el comportamiento de ese circuito, donde lo que me está diciendo es que entra un voltaje a un sistema y este sistema me saca una corriente. ¿Cómo saco la corriente? Resuelvo la ecuación diferencial y ahí voy a encontrar la corriente. Y existe una ecuación o un sistema de ecuaciones o un fenómeno que se llama sistema que cambia la señal de voltaje a corriente. ¿Entendimos lo que es un sistema? Entonces, el sistema cambia la señal y por eso este curso es señales y sistemas. Estudiamos las diferentes formas de las señales, sus aplicaciones, sus variaciones dentro de un sistema para poder encontrar el modelamiento completo de un problema específico. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ahí donde está en azulito, al final donde dice la integral de ¿y qué? ¿Eso es una R? Perdón, escribo bien esto, es que tenía la tableta conectada y esto Ah, provoca que a veces se dañe un poquito la sensibilidad. ok, profe. Sería Gracias. voltaje del condensador, ¿cierto? Cuando usted despeja esta ecuación que está aquí, es 1 sobre C, la integral de la corriente que atraviesa a través del condensador, que en este caso es la misma de toda la malla, dt por dt, y esta la reemplazo acá. ¿Vale? Ese es el voltaje en el condensador. Y el voltaje en el condensador pues viene siempre regido por su comportamiento continuo en un condensador. Nunca hay cambios abruptos de el valor de el voltaje. Si nosotros podemos modelar cualquier sistema en función de, lógicamente, circuitos eléctricos, pues también deberíamos poder modelar cualquier sistema discreto. Los sistemas discretos, pues evidentemente tienen otro tipo de características que ustedes mirarán en sus sistemas dinámicos. Por ejemplo, si nosotros hablamos entonces de problemas más reales, la forma más sencilla de nosotros resolver problemas reales siempre es divide y vencerás. ¿Cierto? Eso siempre es y ha sido la formulación de un sistema. Así que ¿Me puedes cuando... regresar un momento, porfa? Dígame. ¿Puedes regresar un momentico a la anterior diapositiva? Qué pena. Sí, señor. ¿Hay alguna duda Gracias. ahí? No, no, es que la estoy acabando de copiar. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Listo? Me avisan cuándo, por favor. En función, ¿cierto? De que nosotros quisiésemos hacer que un sistema fuese más sencillo de lo que parece, para que las ecuaciones no se vuelvan demasiado complicadas, pues nosotros hacemos divide y vencerás. ¿Cuál es el divide y vencerás? Pues dependiendo de la complejidad de cada uno de los problemas, nosotros lo que acostumbramos siempre a hacer es a colocar los sistemas en subproblemas o en subsistemas. Y a esto le llamamos interconexión en serie. ¿Cierto? Entonces nosotros decimos, ah, bueno, perfecto, mire, esto es X,
y esto es Y. Y la interconexión de sistemas trae como consecuencia que la entrada que viene aquí, que se convierte, por ejemplo, en V de T, porque quiero colocarle así nada más, por capricho, pues sea la entrada de este sistema. Así que cada vez que una señal ingrese a un sistema, lo que está haciendo es multiplicándose. Es decir, la señal X de T la multiplico por el sistema, sale V de T, luego la multiplico por el sistema y sale Y de T, si la tengo lógicamente en un determinado dominio. Si no, lo que estoy haciendo es mezclando las señales. Entonces tengo la posibilidad de hacerlo dividiendo el problema en serie o interconectando el problema, por ejemplo, en paralelo. Y luego lo sumo. Siempre que tengan paralelo debo sumarlo. ¿Por qué razón? Porque si yo lo conecto en paralelo y da la misma respuesta, pues no tenía ningún sentido haberlo conectado en paralelo. Entonces, esta conexión en paralelo significa o siempre indica que hay una suma. Siempre debe haber una suma por aquí cuando hay un paralelo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tendríamos que un sistema 1 o un sistema total puede ser descompuesto en un sistema 1 con un sistema 2 de forma serie o puede ser descompuesto o interconectado entre un sistema 1 y un sistema 2 en paralelo. Ejemplos típicos, por ejemplo, de esta interconexión de sistemas. Nosotros pudiésemos intentar resolver el mismo circuito que teníamos ahorita, pero ahora en paralelo. Si nosotros intentamos ahora resolver el circuito que ustedes tenían en paralelo, entonces vamos a colocar una resistencia y un capacitor en paralelo excitado por una fuente de corriente. Evidentemente ustedes saben que aquí sí el voltaje del capacitor es el mismo voltaje de la fuente y el voltaje de la resistencia. Sin embargo, pues la fuente que yo acabo de colocar ahí es de corriente. Así que si yo decidiese hacerle nodos a eso, yo sé que la corriente I debería ser igual a la corriente que va a través de la resistencia. Si quieren, pongámoslas hacia abajo ambas, ¿cierto? Más la corriente que va a través del capacitor. Si eso es cierto, mi entrada es I. Mis salidas son la corriente sobre la resistencia, que para mi caso pudiese convertirla directamente en el voltaje, ¿cierto? Que es el mismo voltaje del capacitor. Voltaje, ¿cierto? Dividido en R, la resistencia que tengo ahí, más la corriente que teníamos en el capacitor. La corriente del capacitor que acabamos de mostrarles era C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si ustedes observan ese valor, nosotros perfectamente pudiésemos caracterizar ese sistema como un sistema de entrada-salida. Por ejemplo, una suma, donde uno de los sistemas sea V sobre R y el otro sistema sea C de B de T. Sin embargo, observen una particularidad y es que en uno de ellos hay una derivada. Siempre hay una derivada. Así que eso me va a traer como consecuencia, pues que yo tenga que resolver el circuito con una ecuación diferencial. Miren la ecuación diferencial y quiero que aquí empecemos a aplicar algunas cosas. La ecuación diferencial resuelve V. Es decir, la solución de esta ecuación diferencial me encuentra V de T. La solución de esta ecuación diferencial me encuentra I. Entonces la solución aquí es I de T. Independiente de que tenga una señal sin integrar, otra señal integrada o una señal derivada y una señal sin derivar. Independiente de que eso suceda, evidentemente yo siempre la solución de una ecuación diferencial me va a dar pues la función que yo estoy buscando. ¿Dónde? Si yo lo que quería caracterizar era mi entrada y mi salida VDC, pues aquí ya tengo VDC porque están en paralelo y es V. Entonces, la entrada en mi sistema será I y la salida será V. Pero si yo lo que necesito es caracterizar otra cosa, pues yo incluso pudiese colocar mi sistema para que me trabaje de forma diferente. Por ejemplo, si yo tengo una I total, obsérvenlo acá, y aquí tengo una I1 que es la corriente de la resistencia, y tengo una I2 que es la corriente del capacitor, que sean I1 e I2, yo pudiese intentar sumarlas. O incluso decir que una es la suma de las otras dos. O la resta de las otras dos, por ejemplo. I menos
I2 o I menos I1, por ejemplo, si ustedes modelan esta ecuación y ustedes dicen que I menos V sobre R es igual a C de B de T, pues yo puedo cambiar el modelamiento que tenía original, donde tenía una sola ecuación, una ecuación diferencial, y descomponerlo en un sistema de la siguiente manera. Por ejemplo, ustedes podrían tener I ingresando a un sistema, miren, y le van a restar I1 más menos, y van a obtener la ecuación que están buscando, que es I2. ¿Cierto? Perdón, I2. Si a esa función I2 que ustedes acaban de encontrar le aplican su correspondiente valor de I2, ¿cierto? Que para mi caso, si yo tuviese que realizar I2, obsérvenla, es esta, I2, y yo la coloco en función de I y no en función, ¿cierto? Del valor de esas corrientes que tengo, pues yo pudiese directamente decir que la transformación de esta I2 al ingresar, ¿cierto? Si yo conozco I2, para que me entiendan, y esa I2 es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, pues yo automáticamente podría decir, no, mire, yo integro, hago 1 sobre C e integro I2 y automáticamente voy a encontrar el voltaje. Y digo, ah, bien, o sea que si yo quisiese que la salida aquí fuese el voltaje, pues yo lo que hago es 1 sobre C, la integral de I2 con respecto al tiempo. Y ahí tengo V, mírenla, me salió V. Y si yo ese V le dijera, no, necesito que ese valor ahora me lo divida, esto me da automáticamente I1 y lo pudiese realimentar. Miren que esa ecuación tan sencilla que yo acabo de hacer, inmediatamente me dice, vea, tengo una corriente que ingresa I, que es la excitación de todo el sistema. Tengo una fuente o tengo una señal aquí, que si yo quiero que mi salida sea V, la saco por acá, miren. El voltaje en el condensador, que es lo que yo quería hallar. Y lo puedo modelar como un sistema, ¿cierto? Que es un sistema paralelo y está sumándose. Yo puedo modelarlo como quiera. Y eso es algo que tengo que entender. En serie, en paralelo, como ustedes deseen. Lo importante es que más adelante podamos, o ustedes en su curso de sistemas dinámicos van a poder entender que existe una forma de poder concatenar todos estos sistemas para que matemáticamente lleguemos al más óptimo. Si eso es cierto y ustedes lo pueden modelar y lo pueden hacer, pues ya la cuestión de la práctica será demasiado sencilla, muy fácil. Como hasta ahora estamos empezando a trabajar con este tipo de sistemas, pues nosotros lo que vamos a hacer es intentar entregar algunas propiedades de esos sistemas. Dentro de esas propiedades de los sistemas encontramos, entonces, como siempre, ¿no? La memoria. Entonces, por aquí alguno de nuestros compañeros. Naila, si tú le prestas dinero a alguien y a ese alguien se le olvida pagártelo, ¿tú qué podrías decir de esa persona? ¿Que tiene o no tiene memoria? Que no tiene memoria. Eso mismo pasaría con un sistema, por ejemplo, similar al que les acabo de entregar, donde ustedes fuesen los prestamistas, mírenlo, y ustedes les dijeran, mire, lo que usted me debe es lo que tenía que pagarme de cuota más el interés de lo que me debía el mes pasado. No olvidemos que el tiempo siempre se simboliza como n o como t. Todos estos sistemas funcionan alrededor del tiempo. Este sistema que fue el que acabamos de observar, pudiese ser perfectamente algo que me dice usted, venga, esto es donde está la memoria. Yo tengo que almacenar un valor para que tenga la memoria. Esos sistemas o esta propiedad de poder acudir a valores anteriores, ¿cierto? De mi señal, se le conoce como sistemas con memoria. Y ojo,
Porque la memoria hace alusión única y exclusivamente a la señal Y de salida. Es decir, la función debería tener en la memoria siempre un valor anterior de salida, que puede tener una relación con la entrada, sí, puede haber una relación directa, pero aquellos donde tenga directamente, para que me entiendan, la señal Y desfasada hacia atrás, se le llama señal o sistemas con memoria. Esos sistemas con memoria más adelante se van a convertir, ¿cierto?, en alguna, o van a tener algunas características a la hora de resolver algunas ecuaciones que es importante que las aprendamos a usar, sobre todo en lo que tiene que ver con telecomunicaciones y con sistemas de control. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o es básico o es fácil? Ese sistema con memoria y sin memoria, pues es sencillo, ¿no? Nosotros decimos que los sistemas tienen memoria si dependen de valores pasados o no tienen memoria si dependen de valores actuales. Por ejemplo, x de n al cuadrado más 2 veces x de n. Este es un sistema sin memoria y este es un sistema con memoria. ¿Listo? Esta propiedad me parece a mí bastante sencilla de entender. Profe, Sí, señor. qué pena pregunta. En anterior diapositiva, ¿por qué pusiste con? ¿Es coseno o con? Con memoria y sin memoria. Ah, ok, vale. Gracias. ¿Vale? Profe, un momento, no la cambie todavía, por favor. Con memoria Y sin memoria, ya. y sin memoria. Gracias, ¿Vale? profe. En este momento estamos acudiendo al libro de señales y sistemas y estoy trabajando en la segunda edición en su página 44. ¿Vale? Por si desean seguirlo, ese lo pueden conseguir fácilmente por internet. Señales y sistemas de Oppenheim. Segunda edición. Alan Oppenheim. ¿Vale? Recuérdenlo. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Sí, señor. Bien. Si ahora a esos sistemas, ¿cierto? Decidiésemos que le podemos hacer la invertibilidad, o sea, aplicar la propiedad de invertibilidad o ver si tiene inversa, nosotros primero tendríamos que recordar qué era la inversa, ¿cierto? Marcela, recuérdame qué era la inversa de una señal. Marcela, Naila, hoy están calladas las muchachas. Algunos muchachos, Angélica, Adrián, Davidson, Diego, ¿qué es la inversa de una señal? Profe, es como el espejo, era que mencionamos. Eso era una El inversión en espejo de el las... tiempo, Ah, ¿no? La operación invertible, por ejemplo, te la voy a colocar sencilla, mira, cuando a uno le enseñaban en matemáticas que 4 por 5, ¿cierto? Me daba 20, debe haber una operación que invierta esto para que me vuelva a dar 4. ¿Cuál es la operación que teniendo un 20 me da 4 nuevamente? 20 dividido 5. Tal cual. Esa es lo que nosotros conocemos en los números naturales como la operación inversa, que es totalmente diferente a la recíproca, ¿no? La recíproca hay que cambiar el signo nada más. Pero la operación inversa, por ejemplo, en estos valores, donde 4 más 5 igual a X, pues entonces yo decía que apliquemos la operación inversa. Entonces la operación inversa aquí es menos 5 y la operación inversa aquí es menos 5. Y por eso se cancelaba, ¿cierto? Y por eso digo, lo que está sumando pasa a restar, o lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Porque aplico la operación inversa. Pues en los números es supremamente sencillo, ¿no? Llevémoslo ahora a una función. Entonces, y de t igual a 2x de t. ¿Cuál es la operación inversa que me permite a mí, por medio de un sistema, poder llegar a x de t? Pues yo digo, pues es w de t. Despéjenla. Despejen x de t. Es y de t medios.
Si quieren la colocamos acá, sino que le ha puesto W para que no, pues, o sea, que esta es la operación inversa de esta. Si yo hago Y de T medios, puedo llegar al resultado de X de T de manera sencilla. Supongamos ahora con una matriz, ¿no? Porque con un vector evidentemente no lo vamos a poder hacer. Entonces yo diga, ah, bueno, la matriz inversa de menos 2, 3, 4, menos 1 es aquella matriz que multiplicada por sí misma me da la matriz identidad. ¿La recuerdan? ¿Cuál es esa operación inversa? Pues ustedes pueden hacer operaciones con filas, columnas y rápidamente encontrar esa operación inversa. Incluso pudiesen en este momento utilizar MATLAB, ¿cierto? Y decir, no, mire, la operación inversa es supremamente sencilla. Entonces ahí ustedes hacen operaciones, filas, columnas, eso es de su, ya saben, de su curso anterior de álgebra lineal y automáticamente identificar esos valores. Entonces la operación inversa la podemos definir como aquella operación en la cual ustedes pueden fácilmente migrar, ¿cierto? De una operación a la unidad. Esto es aquella que me permite manejar en la unidad. Lo que quiere decir que si yo tengo un sistema que su entrada sea x de t o x de n, discreto e inverso, y el sistema me ejecuta una tarea cualquiera y me cambia la señal de x de t a y de t, ¿cierto? Debería existir, si el sistema es invertible, un sistema, vamos a colocarle aquí sistema, y aquí le colocamos inverso, que sea capaz de volver a sacarme x de t. Si este sistema inverso existe, decimos que el sistema es invertible. Si no, el sistema no es invertible. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cuáles podrían no ser invertibles? Por ejemplo, aquellos sistemas donde hay desgaste o pérdidas por alguna serie de cosas. ¿Cuáles serían esos sistemas? Imagínense ustedes el sistema de freno de sus nuevamente vehículos donde ustedes viajan. Unos viajan en carro, otros viajan en moto, otros viajan en bicicleta, otros viajan en Transmilenio, no importa. Cualquiera de esos sistemas de frenos, por ejemplo, cuando usted los aplica tiende a haber pérdidas. En esos sistemas con pérdidas nunca van a encontrar la invertibilidad porque en esa invertibilidad tendrían que recuperar el pedazo, ¿cierto? De zapata que gastaron, de pastilla que gastaron, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no es invertible. Por ejemplo, para el caso de una señal de telecomunicaciones donde puede detectar automáticamente los errores. Hay algunos códigos donde detecta automáticamente los errores, pero no me dicen dónde está el error. Entonces, por ejemplo, ese es un sistema que no es invertible porque ya se perdió la información, porque tuve que reenviarla, etcétera, etcétera. Pero hay otros sistemas que sí son invertibles. Por ejemplo, la mayoría de sistemas que nosotros acostumbramos a trabajar de manera teórica son invertibles. Y entonces, al ser invertibles, me permitirían con una señal x de t volver a la misma señal x de t. Esto es importante porque eso es lo que me permite a mí migrar a las transformadas. Y con las transformadas, por ejemplo, la transformada que más adelante miraremos, que es la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, pues evidentemente puedes hacer algunas, diría yo, trabajos matemáticos para que la señal quede en donde yo la quiero tener, bien sea en un dominio o en el otro. ¿Claro hasta ahí? Observen que aquí no estamos viendo ni estamos haciendo ejemplos, sino solamente estamos definiendo algunas propiedades de los sistemas que deben existir y que son acordes a las ecuaciones matemáticas. Entonces existían números, existían vectores, existían matrices, ahora existen sistemas. ¿Listo? Y los sistemas no son nada más, ¿cierto?, que una serie de ecuaciones matemáticas agrupadas, bien sea en vectores, en matrices o en ecuaciones, que me permiten cambiar una señal de un dominio x de t a un dominio y de t. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente propiedad.
Iríamos a la causalidad. Entonces, Erickson, si a usted le dicen que algo es causal, ¿en qué piensa? Erickson. Diego. Que trae consigo una consecuencia. Que trae consigo una consecuencia que es causada por quién? Por la causa, ¿cierto? Que tiene una causa, independiente de si la Sí. consecuencia se lleva a cabo o no. Pero entonces, supongo una situación de la vida real, ¿cierto? Entonces, una causa de salir a la calle, de haber salido a la calle cuando estábamos en época de COVID en pico constante, ¿cierto? Pudo provocar o provocó, supongamos que estuviésemos hablando de una persona que estuviese contagiada de COVID. ¿Cuál fue la causa? John. Marcela. Diego, nuevamente. Entonces, La salida, la salida fue la causa. entonces, esta es la entrada. Y pongamos en el tiempo discreto. Este es el sistema. Y esta es la salida. En el caso de mi COVID, aquí está el COVID, ¿cierto? COVID-19. El ingreso lo hizo una señal. Y aquí estaba contaminado y aquí está contaminado y aquí no está contaminado. ¿Quién provocó que se contaminara? ¿Quién fue la causa? ¿El virus o haber salido? O las dos cosas. ¿Lo observan? Independiente de que sean las dos cosas, quiere decir que la causalidad es una señal que se vio afectada, obsérvenlo, pero nunca dependió de sí misma, dependió de la entrada. Es decir, el sistema, supongamos voy a colocar aquí una ecuación cualquiera, tomó la señal y le dijo que dependía de la causa. Pero a diferencia del anterior, obsérvenlo bien, de con memoria y sin memoria, la causa está en ella misma. Observen que aquí en la causalidad depende de X. O sea, la variable que es transformada es X. Nunca depende de Y. Y solamente la lee. Mientras que en los sistemas con memoria y sin memoria sí dependíamos de Y. ¿Lo observan? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Que todos los sistemas causales tienen memoria o que todos los sistemas con memoria son causales. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que todos los sistemas, perdón, sin memoria son causales. ¿Listo? Todos los sistemas sin memoria son causales. Bien, no olviden eso. Estos son definiciones propias de un sistema. Hay muchas veces que acudir a la verificación, pero en la vida real, en lo que trabajamos con ingeniería, por lo general no hacemos este tipo de verificaciones. Acudimos directamente al procedimiento, porque esto es muy matemático, y resolvemos nuestro problema. ¿Hasta ahí más o menos? Siguiente propiedad. Estabilidad. Marcela, ¿cuándo algo es estable? Marcela. John, Cuando tiene una base, ¿cuándo qué? tiene como una base. Una base. Eso sería una estabilidad mecánica, ¿sí o no? ¿Cuándo pudiésemos decir, por ejemplo, hablemos de otro tipo de estabilidad, que no tenga nada mecánico? Dígame algo que sea estable, que no tenga absolutamente nada mecánico. Por ejemplo, la relación de sus abuelitos.
fue estable durante toda la vida. ¿Necesitó de una base? Sí, pero no una base física. ¿Cierto? La estabilidad es precisamente la tendencia, ¿cierto? Filosóficamente, en realidad hablando, es la tendencia a llegar a un mismo punto, independiente de cuál sea la entrada, ¿cierto? Y de cuál sea la salida. No, independiente de cuál sea la entrada, llegamos a una salida estable. Por ejemplo, supongan que aquí tenemos amarrado un péndulo, ¿cierto? Todos han visto este típico ejemplo y saben que el péndulo tiende a oscilar. Si el péndulo tiene fricción, como es común en la vida real, el péndulo tenderá a oscilar hasta que queda en la posición número 1. Si el péndulo no tiene pérdidas, tiende a oscilar de manera infinita porque su acción, ¿cierto? Su ley es de acción y reacción. Él recupera fuerza cuando baja y la gasta cuando sube. Esa estabilidad de mantenerse en un punto específico me va a llevar a poder definir un sistema estable, ¿cierto? Hay un sistema estable que me dice, por ejemplo, que tengo una cantidad que está acotada y que no crece sin límite. Caso contrario, sería si yo hago la colocación de este péndulo. ¿Qué ocurre si el péndulo ahora lo coloco al revés? Que tan pronto lo suelte, el péndulo se va a estallar contra el piso. No importa dónde lo coloque. ¿Lo observan? Si yo lo que quiero es manejarlo, por ejemplo, en función del ángulo, y quiero mantener un ángulo fijo, no importa dónde lo coloque yo cuando está patas arriba. Si no tiene pérdidas, el péndulo, o así tuviese pérdidas, de una se va a caer al piso por acción de la gravedad. Mientras que en el caso de la izquierda, por ejemplo, si ustedes tuviesen que dejar el péndulo a este grado, si ustedes lo miden con un transportador o con lo que ustedes quieran y lo sueltan, él siempre va a ir y volver al mismo ángulo, mientras el de la derecha no. A este le decimos que tiene una posición estable, mientras que el de la derecha le decimos que es inestable. Esto hace mucha referencia, efectivamente, a las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales tienen dentro de sí mismas una estabilidad. Entonces, las ecuaciones exponenciales tienden, por ejemplo, cuando tienden a reducirse en el tiempo, por ejemplo, las exponenciales negativas, que ustedes las conocen perfectamente, pues saben que se tienden a reducir en el tiempo. Por ejemplo, e a la menos 4t. Esto es un comportamiento típico, ¿cierto?, de un circuito eléctrico por coseno de t. Si ustedes hiciesen esta gráfica, ustedes saben que esta gráfica tendría este comportamiento. Es muy grande acá, empieza a disminuir hasta que se estabiliza. Por ejemplo, esta señal es estable en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque miren, tiende a estabilizarse en el tiempo, a no fluctuar, a no romperse. En la vida real aquí lo que intentamos precisamente modelar es ese rompimiento de las cosas, ese quiebre de las cosas. Supongan, por ejemplo, con el amortiguador del carro que les explicaba ahorita. Si el hueco que ustedes cogen es demasiado grande antes de reventar la rueda, pues el amortiguador lo pueden dañar fácilmente o si van muy rápido. Si eso llega a ocurrir, ese daño, ¿cierto? Se dice que esos sistemas son inestables y crecen sin límite. ¿Cuándo podría ser un ejemplo de un sistema inestable? Por ejemplo, este. Mire, miren el solo signo. El solo cambio en el signo de esa ecuación hace que aquí yo trabaje al revés, mira. Y el sistema que está en azul se inestabiliza, mientras que el sistema que está en rojo se estabiliza porque en función, ¿cierto?, de el tiempo, es decir, la función que yo tomé y que fue convertida en la función y de t, hace que y de t sea menor o igual a infinito. O
esté acotado. Es lo que nosotros conocemos en matemáticas, ¿cierto? Como un sistema que está acotado. No existe una regla como tal que nosotros digamos, sí, hagámoslo por aquí, hagámoslo por allá, encontremos su estabilidad, miremos si este es causal. Cada ejercicio específico tendrá, ¿cierto?, que realizar su correspondiente análisis. ¿Bien? En nuestra siguiente clase miraremos linealidad e invarianza en el tiempo. Para las señales mostradas, realice un dibujo a mano, destacando cada una de las señales escalón y posteriormente grafíquelas en MATLAB. Y el punto es el siguiente. Y de t igual a q de t más 5 más 2 mu de t más 1 multiplicado todo por e a la menos 2t. Entonces, evidentemente ustedes saben que hay dos pulsos, ¿no? Un pulso que se dispara en mu de t más 5 y un pulso que se dispara en mu de t más 1. ¿Listo? Esos son pulsos, Sebastián, desplazados a la izquierda o a la derecha. El primero es a la izquierda, el de T más 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que mu de t más 5 es igual a 1, ¿cierto? Cuando t más 5 es mayor o igual a 0. Eso implica que t es mayor a menos 5. ¿Listo? Y los demás son 0. Y el segundo es 2 mu de t más 1. ¿Cierto? Eso quiere decir que es un pulso que tiene altura 2 cuando t más 1 es mayor o igual que 0, o sea, cuando t es mayor que o igual a menos 1. ¿Cierto que sí? Y 0 en las dos colas. Entonces, los dos, como el t es positivo, ¿cierto? Van a estar graficados hacia arriba. Primero que todo, este es mi eje. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Y lo primero que había que hacer eran las gráficas individuales. Entonces, en azul, el primero, 1, 2, 4. Bien. Aquí está menos 5. Entonces, el primer pulso es 0 para valores menores a menos 5 y 1 para valores mayores a más 5. 1. ¿Sí o no? Y el otro es 2 para valores mayores a menos 1. Por lo tanto, la reconstrucción de solamente los pulsos me va a dar 0, 1, 1 más 2, 3 y 3 continuo hasta el infinito. ¿Claro hasta ahí? La que está en rojo es la señal. Ahora, tengo que multiplicarla por una exponencial. Y la exponencial vale 1 cuando t es igual a 0 y el resto crece. ¿Cuál es su solución? Muy sencillo. Si es 1 positivo, pues aquí evidentemente me da 0. 0 por cualquier cosa es 0. Aquí la señal sube normalmente hasta 1, aquí. Miren, luego se multiplica y va a subir hasta 3. O sea que tiene que subir de manera rápida, obsérvenla. Aquí en este punto se multiplica y sube hasta 3. Aquí hay una discontinuidad. Sube hasta 3 y se va hacia el infinito. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, bien.